Escucha y presta atención, porque esta es la historia de un campeón que vino de más allá de los cielos, de un mundo donde el acero y el trueno de la modernidad eclipsaban la magia que una vez existió. Érase una vez, en un reino lejano del nuestro, un joven llamado Alexandre. Su vida, aunque común a los ojos de quienes allí habitaban, estaba llena de las pequeñas luchas y alegrías que tejen el tapiz de la existencia diaria. Respiraba el aire de ciudades de hormigón y metal, donde los carruajes sin caballos rugían, y la luz de la noche era más brillante que 1000 estrellas. Era un entusiasta de la historia, irónicamente fascinado por los relatos de valentía y los mundos medievales. Horas y horas se dedicaban a libros y juegos que lo transportaban a escenarios donde la espada y la magia reinaban, un escape de la monotonía de su propia existencia. Sus días estaban llenos del murmullo de pantallas y notificaciones, el ritmo frenético de una sociedad que valoraba la velocidad por encima de todo. Sin embargo, Alexandre anhelaba algo más, un eco de aventura que parecía inalcanzable en su mundo. Su rutina era un ciclo predecible, con el trabajo, el estudio y el ocio digital llenando cada momento, pero su mente siempre vagaba hacia reinos de fantasía, soñando con dragones, magos y héroes. La ironía de su destino aún no se había revelado, ni la magnitud de la transformación que se anunciaba en un abrir y cerrar de ojos, un cambio que trascendería la propia realidad. Pero el destino, astuto e inescrutable, tenía otros planes para Alexandre. Un accidente súbito, el sonido distorsionado del impacto metálico y la oscuridad que le siguió fueron el preludio de una nueva aurora. Fue un destello de luz cegadora, el estruendo de metal retorciéndose y un dolor agudo que lo invadió antes de que todo se convirtiera en un vacío etéreo. Se sintió flotar, no como en un sueño, sino con una claridad inquietante, a través de un torbellino de colores y sonidos distantes, como si las propias estrellas lo empujaran hacia un nuevo horizonte. La voz del éter susurraba secretos y el frío del vacío fue reemplazado por un calor reconfortante. Cuando la conciencia regresó, no era el olor a asfalto mojado lo que llenaba sus sentidos, sino el dulce aroma a tierra húmeda y pinos, un olor inconfundible a bosque antiguo y puro, y el canto distante de pájaros que nunca había oído, melodías que parecían sacadas de una epopeya ancestral. El aire, tan puro y vivificante, parecía vibrar con una energía que nunca había sentido, una vitalidad palpable que lo envolvía como un manto invisible, susurrando secretos ancestrales. La claridad de su visión se extendió, percibiendo detalles que antes habrían sido meros borrones. Cada hoja de hierba, la textura de la corteza de un árbol, las telarañas brillando con el rocío de la mañana. El sonido del viento en las hojas murmuraba secretos que antes eran solo ruido, como si el propio bosque le susurrara la bienvenida y la revelación de un propósito mayor. Estaba en un mundo nuevo, uno de vastos bosques,
picos montañosos que arañaban el cielo y ríos caudalosos que serpenteaban por valles verdes, un mundo que solo conocía a través de las páginas de sus libros de fantasía. El cuerpo que habitaba no era el suyo antiguo, sino uno más fuerte, más imponente, con una vitalidad que le latía en las venas, una musculatura definida y una agilidad que nunca había poseído. Su cabello era oscuro como la noche, y sus ojos, de un azul penetrante, parecían reflejar las profundidades de un lago sagrado, un destello de sabiduría antigua. Una fuerza extraña residía en sus manos, un presentimiento de poder que se manifestaba en leves destellos, como estrellas fugaces bailando en sus dedos, una energía que parecía responder a sus pensamientos e intenciones. No comprendía el origen de esta transformación, pero sentía que su ser anterior había sido moldeado, o quizás elegido, para este nuevo propósito, como una espada forjada para una gran batalla, un vínculo entre dos mundos. Fue entonces cuando las figuras surgieron del bosque, no criaturas de la imaginación, sino seres de carne y hueso, con armaduras de cuero y expresiones curtidas por la dura vida. Eran elfos del bosque, con ojos agudos y oídos atentos, que lo observaban con una mezcla de reverencia y temor, sus rostros expresando una profunda esperanza y la creencia en una antigua profecía. Lo encontraron inconsciente en un claro, envuelto en un resplandor celestial que disipaba las sombras a su alrededor, como si la luz de una estrella acababa de posarse allí, bendiciendo el suelo. La leyenda había hablado de un campeón de la estrella fugaz, un salvador que vendría de un plano superior para liberarlos de un azote ancestral, la promesa de un nuevo amanecer. Alexandre, el joven del mundo moderno, era a sus ojos ese campeón, la profecía materializada, el faro en medio de la oscuridad que los asolaba. Escuchó las historias de los ancianos, contadas en un lenguaje melódico, pero comprensible, sobre el gran cataclismo que trajo a las hordas orcas, y la promesa de un héroe que descendería de las estrellas para restaurar la paz y el equilibrio. La región, conocida como los Valles de los Suspiros, durante más de un siglo había vivido bajo el terror de la horda orca de Gronak. Estas criaturas, de piel verde grisácea, colmillos afilados y una ferocidad insaciable, se habían establecido en las montañas quebradas, descendiendo periódicamente para saquear aldeas, destruir cosechas y sembrar el miedo. Ninguna fuerza local había sido capaz de detenerlos. Los caballeros humanos fueron derrotados en batallas sangrientas, sus escudos destrozados y sus esperanzas aplastadas. Los enanos se retiraron a sus fortalezas subterráneas, sellando las puertas y esperando el fin de la tormenta. Y los elfos se limitaban a defender sus bosques sagrados, librando una guerra de desgaste que parecía no tener fin. La esperanza era una llama parpadeante en los corazones de los habitantes, casi extinguida por la larga noche de opresión y la desesperación que se extendía como una enfermedad.
El sonido de los tambores orcos, retumbando como truenos distantes desde las montañas, era un presagio constante de desgracia. Y el olor a humo, un vívido recordatorio de la proximidad de la violencia y la destrucción de otra aldea. Las patrullas orcas eran frecuentes y los gritos de terror eran una constante en los valles. Al principio, Alexandre luchó contra esta realidad. Su mente, aún ligada a las comodidades de su mundo natal, se negaba a aceptar la magia, las leyendas, la existencia misma de los orcos. Intentó encontrar lógica, una explicación científica, pero la realidad se imponía con la fuerza de un martillo, como un sueño hecho realidad. Vio rostros marcados por la desesperación, escuchó historias de pérdidas y sufrimiento, fue testigo de las cicatrices dejadas por la brutalidad orca, y sintió la verdad en cada mirada. La voz de los ancianos, haciendo eco de antiguas profecías sobre la venida del Uno de Arriba, resonaba con la extraña sensación de poder que ahora poseía. Experimentó el maná fluyendo por sus venas, el aroma de encantamientos recién lanzados y el toque gélido de una espada forjada con magia que parecía susurrar su nombre. Lentamente, una nueva determinación comenzó a florecer en su corazón. Ahora era un héroe, quisiera o no, y la carga de un pueblo oprimido descansaba sobre sus hombros, un peso que no podía ignorar. Los elfos, con su sabiduría milenaria, comenzaron a entrenarlo. No en técnicas de combate que ya parecía dominar instintivamente, como si años de entrenamiento hubieran sido grabados en sus músculos, sino en la comprensión de este nuevo mundo y sus intrincadas leyes. Aprendió sobre las corrientes de maná que impregnaban la tierra, como ríos invisibles de poder, sobre las hierbas que curaban y los venenos que mataban, sobre las antiguas alianzas y los profundos rencores que dieron forma a la historia de este reino. El sonido del bosque, que antes era solo ruido, se reveló como un coro de vida, con la brisa susurrando mensajes a través de las hojas y el murmullo de los arroyos contando historias ancestrales. Sus movimientos se volvieron más elegantes, su mente más aguda, y su conexión con la naturaleza se profundizó. Cada día traía un nuevo fragmento de conocimiento, una nueva capa de aceptación de su nueva realidad y su papel. Se le presentaron antiguos tomos de magia, aprendiendo sobre hechizos y encantamientos que le permitían conjurar llamas y moldear la tierra e incluso invocar la fuerza elemental. Con el tiempo, la noticia de su llegada se extendió y la esperanza comenzó a surgir donde antes solo había resignación. Humanos de los valles, enanos de las minas cercanas de Khazgor, e incluso algunos gnomos reclusos de bosques lejanos, todos lo veían como la respuesta a sus oraciones, el faro en medio de la oscuridad. Se reunieron a su alrededor, trayendo ofrendas y prometiendo lealtad, sus ojos brillando con una fe renovada, una fe que los orcos habían tratado de extinguir durante tanto tiempo. La leyenda del campeón celestial, antes un mero cuento de hadas, tomó forma,
una promesa viva de liberación. Y Alexandre, el joven de un mundo sin magia, sintió el peso de la expectativa, pero también la naciente fuerza de un gran propósito, una llamada que resonaba en su alma. Lideró pequeñas escaramuzas contra patrullas orcas, demostrando su destreza en combate y el poder de su magia. Cada victoria, por pequeña que fuera, reavivaba la llama de la esperanza entre la gente. El choque de sus hojas contra el acero orco se extendió como un himno de libertad. Ya no era solo Alexandre el soñador, sino el campeón de la estrella fugaz, el hombre que había regresado a casa, aunque a un hogar que nunca había conocido. La primera gran prueba de Alexandre llegó con el ataque a la aldea de la Piedra Seca. Los orcos, liderados por el temible Grak, un jefe con cicatrices de 1000 batallas y un hacha dentada que aullaba con el viento, descendieron de las montañas como una avalancha verde. El aire se llenó de los gritos de batalla orcos, un sonido gutural que hacía temblar el suelo. Y el tintineo de las armas se mezclaba con el llanto de los niños y los ancianos. Alexandre, con un pequeño contingente de arqueros y algunos valientes campesinos armados, se posicionó en la entrada de la aldea. Sus ojos se enfocaron y el poder latió en sus manos. Una luz azulada comenzó a envolverlas. Levantó las palmas y una barrera de energía brillante se materializó, defendiendo la aldea de los asaltos iniciales. Flechas élficas silbaron en el aire, derribando orcos con precisión mortal, mientras Alexandre, espada en mano, se enfrentaba a Grak. El choque del metal fue ensordecedor, chispas volando con cada golpe. La batalla fue feroz, pero la determinación de Alexandre y el poder que ahora poseía, combinados con la valentía de los defensores, repelieron a la horda. La retirada de los orcos, un sonido de pasos pesados y frustrados, fue un himno para la aldea. La victoria, aunque pequeña, consolidó su posición como el líder esperado. Tras la victoria en Piedra Seca, la reputación de Alexandre creció exponencialmente. Se enviaron mensajeros a reinos vecinos, difundiendo la noticia de un nuevo campeón. La aldea de la Piedra Seca se convirtió en un punto de encuentro, un centro de resistencia. Alexandre, soportando el peso del liderazgo, demostró una sabiduría y una estrategia que superaban su corta edad. Organizó consejos de guerra, donde voces antes silenciadas por el miedo ahora se unían en un propósito común. Estudió los mapas orcos, las rutas de patrulla y las fortalezas en las montañas. El sonido de los martillos enanos forjando nuevas armas, el murmullo de los elfos encantando flechas y el canto de los bardos humanos contando su leyenda, todo componía una sinfonía de esperanza. Sin embargo, no todo era luz en su viaje. La sombra de Vorlag, un chamán orco ancestral y cruel, comenzó a manifestarse. Vorlag, un ser corrompido por magia oscura, era la verdadera mente detrás de la horda de Gronak. Sus rituales oscuros, realizados en las profundidades de la montaña del cráneo roto, drenaban la vitalidad de la tierra, haciendo que las plantas se marchitaran y el agua se volviera turbia.
El aire, en ciertas noches, arrastraba un olor a descomposición y desesperación, un presagio de su influencia. Alexandre comenzó a sentir una fatiga inexplicable, y visiones perturbadoras asaltaban sus sueños, imágenes de un mundo corrompido y desesperanza que lo obligaron a cuestionar la fuente de su propio poder. Se preguntó si su llegada solo había perturbado un equilibrio peligroso, y si él era la herramienta de un destino aún más sombrío. Se desahogó con una elfa anciana, Lyra, una maestra de la magia de la naturaleza, quien lo consoló con la sabiduría de los ciclos y el poder de la fe. Para enfrentarse a Vorlag, Alexandre necesitaba un poder mayor, un artefacto legendario conocido como el Corazón de Eithel, una joya mística que, según la leyenda, podía purificar la corrupción y amplificar la magia. La búsqueda del Corazón de Eithel lo llevó a un viaje peligroso por las tierras olvidadas. Navegó por ríos traicioneros cuyas aguas susurraban leyendas de ahogados, y escaló montañas heladas donde el viento aullaba como almas perdidas. Se enfrentó a bestias místicas como un grifo hambriento cuyas garras brillaban bajo el sol, y resolvió enigmas ancestrales poniendo a prueba su inteligencia y su fe. Los sonidos de cascadas y la melodía de flautas élficas acompañaban su viaje. En este viaje encontró aliados improbables. Thorin, un enano gruñón pero leal, maestro herrero, y Elara, una pícara humana de pasado misterioso y agilidad inigualable, quienes lo ayudaron a superar los desafíos más difíciles. El corazón de Ethel estaba escondido en un antiguo templo élfico, bajo la protección de un golem de piedra dormido. Para despertarlo y demostrar su dignidad, Alexandre tuvo que enfrentarse a sí mismo. Dentro del templo fue sometido a una serie de pruebas espirituales. Sus recuerdos del mundo moderno se mezclaron con los dolores y responsabilidades de este nuevo mundo, creando una tormenta en su mente. Tuvo que aceptar su pérdida, abrazar su nueva identidad y perdonarse a sí mismo por cualquier culpa que cargara. La voz de su antiguo yo resonó, tentadora, ofreciéndole un regreso a la vida familiar, pero él resistió. El sonido de su corazón latiendo con fuerza fue la única melodía en su silencio interior. Al final emergió fortalecido, el corazón de Ethel latiendo en sus manos, una luz cálida y reconfortante irradiando de él. Finalmente había aceptado su destino y su responsabilidad. Con el corazón de Ethel en su poder, Alexandre y sus aliados regresaron a los valles de los suspiros. La horda orca de Gronnak, instigada por Vorlar, preparaba un asalto final, un asedio total a la ciudad de Eldoria, la capital humana, donde se apiñaban los últimos refugiados. El horizonte estaba teñido de humo, y el sonido de los tambores orcos era un rugido continuo. La batalla final era inminente. Alexandre reunió las fuerzas aliadas, los caballeros del Doria, los guardianes élficos, los guerreros enanos e incluso un grupo de goblins renegados que se unieron a la causa de la libertad. El aire estaba cargado de tensión y los ojos de todos, cansados de la guerra, brillaban con una nueva esperanza.
El enfrentamiento final tuvo lugar en los campos de Eldoria, una vasta llanura que se extendía hasta las montañas quebradas. La batalla fue un torbellino de acero, magia y gritos. Flechas llovieron como granizo, espadas chocaron con el sonido de campanas funerarias, y hechizos iluminaron el cielo como fuegos artificiales de destrucción. Alexandre, en el centro de la tormenta, luchó con una ferocidad y una gracia que pocos habían visto. Era un faro de esperanza, sus magias curando a los heridos y quemando a los enemigos con llamas celestiales. El corazón de Ethel brillaba en su pecho, amplificando su fuerza y protegiéndolo de la corrupción de Vorlag. Con cada golpe, cada hechizo, la horda orca retrocedía, sintiendo el poder del campeón. La lucha culminó en un duelo épico entre Alexandre y Vorlag en la base de la montaña del cráneo roto. El chamán orco, consumido por su magia oscura, parecía un demonio, sus ojos brillando con malicia y su cuerpo retorcido. Conjura hechizos de sombras e invocaba criaturas de las profundidades. El suelo temblaba bajo el impacto de sus magias. Alexandre, empuñando su espada y el corazón de Ethel, canalizó la luz del artefacto, purificando la oscuridad que Vorlag proyectaba. El choque de luz y sombra rasgó el aire. El sonido del viento aullaba como un lamento, mientras la tierra gemía bajo el peso del enfrentamiento. Con un último esfuerzo, Alexandre asestó un golpe final, canalizando toda la energía del corazón de Ethel. Una ola de luz dorada irrumpió, purificando la montaña, y Vorlag fue consumido por ella, su grito de agonía resonando antes de desvanecerse en la nada. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el canto de los pájaros que regresaban y el sonido de los pasos de Alexandre. Con la derrota de Vorlag y la horda orca dispersa, los valles de los suspiros finalmente encontraron la paz. Alexandre, el campeón de la estrella fugaz, ya no era un extraño de otro mundo, sino un héroe para su pueblo. La gratitud era visible en los rostros de todos, y el sonido de las celebraciones llenó el aire. Permaneció, no como un gobernante, sino como un guardián, un consejero. Ayudó a reconstruir las aldeas, a restaurar las tierras corrompidas y a forjar una nueva era de cooperación entre las razas. La magia en el aire de los valles parecía más pura, y la risa de los niños resonaba sin el miedo que antes los silenciaba. Había encontrado su verdadero hogar, su propósito, no en el mundo que dejó atrás, sino en el que lo acogió, aquel donde la leyenda se hizo realidad. La melodía de la profecía había sido cumplida, y Alexandre, el héroe renacido, viviría para siempre en las leyendas de los valles de los suspiros, un recordatorio de que incluso en las mayores adversidades la esperanza puede venir de donde menos se espera.